El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Hoy se cumplen 1143 días del cruel ataque e invasión de Rusia a Ucrania, concretamente 3 años y 86 días. Y por cierto, hoy se reúnen ambas partes en Turquía, en Estambul. Hoy es martes ya 2 de junio de 2025 y hoy es el Día Mundial de Lucha contra la Miastenia Gravis. El 2 de junio se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Miastenia Gravis con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población acerca de una enfermedad neuromuscular rara y autoinmune que afecta a miles de personas en el mundo. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune y neuromuscular crónica que se origina debido a un desorden en el sistema inmunológico, generando anticuerpos que interfieren con los receptores de los músculos, dañando la conexión entre la sustancia química y que circula por las terminaciones nerviosas y los receptores. Esto ocasiona debilidad y mal funcionamiento de los músculos. Vamos con las efemérides. 1896, Marconi patenta la radio. El ingeniero italiano registró en el Reino Unido la patente de la radio, revolucionando las comunicaciones. Y en 1899, rendición de los últimos de Filipinas. Tras 337 días de resistencia, los soldados españoles sitiados en Baler se rinden sin saber que la guerra ya había terminado y Filipinas ya no era colonia española. Y en 1909, primer vuelo en aeroplano con pasajeros. Se realizó el primer vuelo con pasajeros a bordo, un hito en la historia de la aviación. En 1946, un día como hoy, Italia se convierte en república. En referéndum nacional, el pueblo italiano vota por abolir la monarquía y establecer una república. Y un día como hoy, en 1953, coronación de Isabel II en el Reino Unido. Isabel II es coronada en la abadía de Westminster, iniciando un largo reinado tras la muerte de su padre, Jorge VI. Y en 1963, un día como hoy, abolición de la esclavitud en Arabia Saudita. El príncipe Faisal firma el decreto que prohíbe oficialmente la esclavitud en el reino. En 1975, Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Más de 100 trabajadoras sexuales ocupan la iglesia de Saint-Nazaire en Lyon, protestando contra la represión y la violencia policial. Y un día como hoy, en 2014, abdicación del rey Juan Carlos I. El rey de España anuncia su abdicación tras casi 39 años de reinado, cediendo la corona a su hijo Felipe VI. Bueno, vamos con los santos del día de hoy. Hoy Marcelino, Erasmo, Eugenio, Guido y Nicolás. A todos ellos, muchas felicidades. Comenzamos con internacional y al menos 7 muertos y cerca de 70 heridos al colapsar 2 puentes en las regiones rusas de Briansk y Kursk. Aquí en Rusia, el Comité Investigador Oficial ha confirmado la hipótesis de las explosiones como causa del derrumbe de ambos puentes, que califican de atentados terroristas. El más grave ha sido el de Briansk, donde la estructura se ha venido abajo justo cuando pasaba un tren cuyo destino era Moscú y en el que viajaban casi 400 pasajeros. Tanto el gobernador de esa región fronteriza con Ucrania como varios diputados y senadores han señalado directamente a Kiev y piden una respuesta contundente. Justo este lunes, Rusia había propuesto a Ucrania celebrar una segunda ronda de conversaciones en Estambul para poner sobre la mesa sus condiciones para un alto el fuego.
Kiev sostiene que la voladura de los puentes es una operación de falsa bandera perpetrada por Moscú para hacer fracasar esas negociaciones. Y por otro lado, Ucrania ejecutó la operación Telaraña, su mayor ataque contra el sistema de aviación ruso a más de 5.000 kilómetros. Ha sido el mayor ataque de Ucrania contra el sistema de aviación ruso. En una operación bautizada como Telaraña, una oleada de drones han atacado varios aeródromos en diferentes puntos de la geografía de Rusia. El más lejano, el de Irkutsk, en Siberia, a más de 4.000 kilómetros de distancia de la frontera ucraniana. Los drones entraron de contrabando en el país. Ocultos en cabañas móviles de madera, fueron transportados en camiones a lo largo del territorio. El Servicio de Seguridad de Ucrania asegura que llevaban más de 1 año y medio preparando esta operación inédita, que ha sido supervisada personalmente por Zelensky. El resultado, dice Kiev, más de 40 aviones estratégicos destruidos, entre ellos bombarderos utilizados por Moscú para lanzar misiles de largo alcance. Según el ministro de Defensa ruso, varias personas han sido detenidas, entre ellas el conductor de uno de los camiones. Belousov describe este golpe como un atentado terrorista, igual que el derrumbe de 2 puentes en las regiones fronterizas de Briansk y Kursk, que se ha saldado con 7 muertos y 70 heridos. Las autoridades rusas acusan a Ucrania de provocar las explosiones que destruyeron ambas estructuras. Desde Kiev lo niegan, hablan de una operación de falsa bandera para interrumpir las conversaciones de alto el fuego previstas este lunes en Estambul. Y Rusia se burla de Estados Unidos, dice la ministra de Defensa de Lituania. La ministra de Defensa lituana ha acusado a Rusia de burlarse del gobierno estadounidense por la negativa del Kremlin a participar de forma significativa en las conversaciones para un alto el fuego. La ministra hizo esos comentarios en una entrevista con Euronews durante un ejercicio de la OTAN en Lituania. We don't really take this process seriously. They stall. In my opinion, we already mock American government. They are showing disrespect to any effort to reach any agreement. On the other hand, or should they? They have fully transformed their economy to wartime economy. Still, I think that efforts by United States to stop this war are worthwhile. We can see, how that ends. But in my opinion, in the end, what is going to be the only efficient means is regenerating Ukrainian army and building military muscle in Europe. That's the only deterrent that Russia understands. Se espera que Ucrania y Rusia reanuden las conversaciones de paz directas. Y caos en París tras la victoria del PSG, del Paris Saint-Germain, en la Champions. 2 muertos y casi 200 heridos en Francia. 2 personas murieron en Francia tras las celebraciones en todo el país por la victoria del Paris Saint-Germain en la Champions League. Un joven de 17 años murió apuñalado en la localidad de Dax y otra persona que circulaba en un scooter murió tras ser golpeada en París por un vehículo. Alrededor de 200 personas resultaron heridas en las calles de París, incluidos 18 policías. Más de 500 personas fueron detenidas. En el noroeste de Francia, un policía quedó en coma inducido tras ser alcanzado accidentalmente por fuegos artificiales, lo que le causó graves lesiones oculares. El PSG denunció la violencia y expresó su deseo de que el posterior desfile de la victoria fuera un momento de alegría colectiva. Nos venimos a nuestro país y el Tribunal Constitucional avala el grueso de la ley de amnistía. El núcleo central de la ley de amnistía quedaría avalado por la ponencia que dirige la vicepresidenta del Constitucional, aunque también estima parcialmente el recurso planteado por el PP. Es decir, da el visto bueno a la mayoría del texto, salvo algunos peros. El primero es que la amnistía debe incluir no solo a quienes se manifestaron a favor del procés, sino también a quienes lo hicieron en contra, algo que la ley actual no contempla, por lo que el Constitucional considera que se vulnera el principio de igualdad. Otro de los aspectos que censura es de carácter temporal. Considera que la ley se excede al amnistiar actos posteriores al 13 de noviembre de 2023, el día de su registro. A partir de aquí, de confirmarse este aval, el regreso de Carles Puigdemont seguiría en el aire. El Constitucional no se ha pronunciado todavía sobre el delito de malversación. Por interpretación del Supremo, pesa sobre el expresidente catalán e impide su amnistía.
Lo ha recurrido, pero el Tribunal de Garantías tardará meses en dar respuesta. Antes tendrá que resolver otros 20 recursos. La ponencia se votará el próximo 24 de junio por un pleno con 10 magistrados, 4 elegidos a propuesta del PP, 6 por los socialistas y con 2 ausencias. La de Juan Carlos Campo, por firmar la propuesta de indulto a líderes independentistas cuando era ministro de Justicia con el PSOE, y la de José María Macías, recusado por pronunciarse en contra de la amnistía cuando era magistrado del Poder Judicial. Y Feijóo llama a manifestarse en Madrid contra el gobierno de la mentira. España está harta, pero no está dormida, dice. Núñez Feijóo se refiere así al Ejecutivo. ¿Cómo no van a ser el gobierno del bulo, de la mentira y del insulto a la inteligencia de los ciudadanos? Pero ¿cómo no dimiten todos? Habla de prácticas mafiosas. Son ellos quienes han convertido a la política en cloacas. Ante el gobierno de Sánchez solo se puede, dice, no rendirse, no fiarse y no lamentarse. Y ha mandado un mensaje a Vox. Yo no me voy a dejar impresionar, ni por los que me dicen que tenemos que dar más caña, ni por los que dicen que desde la derecha nos marcan el mensaje. Ha mostrado una imagen de unidad con Ayuso. Gracias a la presidenta Ayuso. Gracias. Gracias por dar este paso. Que también ha cargado duramente contra el gobierno. La corrupción no va a echar a Pedro Sánchez, la corrupción le ata en las instituciones. Difaman, persiguen, acosan. Abascal ha hecho un llamamiento al PP. A la ruptura total de todos los puentes, de todos los contactos y de todos los acuerdos con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista. Tanto en España, dice, como en Bruselas. Nos venimos a nuestro archipiélago, a Canarias, y ya están saliendo las encuestas. Coalición Canaria y el Partido Popular lograrían la mayoría absoluta ante el descalabro de Nueva Canaria. Ambos partidos sumarían 38 diputados, más que suficiente para conformar gobierno en las islas, por el batacazo de Nueva Canarias, que se quedaría con un solo representante en el Parlamento de Canarias. El PSOE volvería a ganar las elecciones, pero no tendría socios a su izquierda para poder pactar y hacer gobierno. Y las ventas del comercio encadenan 50 meses de incremento en Canarias. En el caso de la alimentación en Canarias supera la media nacional del 4,7% y para el resto de establecimientos las islas se sitúan algo por debajo de la media nacional. Y más de 16.000 hogares en Canarias se enfrentan a una revisión al alza de su alquiler. Los inquilinos que firmaron sus contratos en 2020 pueden encontrarse con incrementos de hasta el 46% en las rentas que pagan por sus viviendas. Y bajan casi un 27% los pasajeros de las rutas de Huelva y Canarias en el primer cuatrimestre en barco. Han registrado en este periodo un total de 13.157 pasajeros frente a los casi 18.000 del año pasado. Bueno, seguimos con la historia de las pateras. Rescatan 2 embarcaciones con 113 inmigrantes en las costas de Lanzarote. Es el buque de salvamento marítimo llegando una madrugada más al puerto de La Restinga, en El Hierro. Esta vez a bordo iban 69 migrantes. Son los últimos en llegar a Canarias. La ruta, una de las más peligrosas, se ha reavivado. Cuando empieza el mar en calma, en Canarias, aflojan los alisios considerablemente y estas personas aprovechan para llegar a las Islas Canarias. En lo que va de año, casi 11.000 migrantes han llegado a Canarias de forma irregular. Es un 34% menos que el año pasado, aunque 2024 fue el que más llegadas tuvo de toda la historia. Si comparamos lo que llevamos de 2025 con años anteriores por estas fechas, el número de llegadas sigue siendo alto. Si esto sigue siendo muy a la alza, porque estamos hablando de vidas humanas, de derechos humanos, de situaciones desesperadas, en donde muchas de esas personas son potenciales solicitantes de protección internacional. Detrás de las cifras y las cuentas hay historias humanas y muchas ni siquiera logran llegar a puerto. Es difícil saber con exactitud cuántas personas mueren en el mar tratando de llegar a Canarias. La ONG Caminando Fronteras estima que el año pasado murieron más de 9.700. ¡Ay Dios! ¡Ay no, no, no!
una situación que el miércoles pudimos ver de cerca. Sabemos de aquellas que vemos, pero da mucha más rabia también no saber el número exacto de personas que mueren en el mar. Lo que sí aseguran las ONGs es que el perfil ha cambiado. Vienen desde más lejos, más mujeres y también más menores solos. Canarias dice que custodia ahora mismo 5.600 y que están muy por encima de su capacidad. Y terminamos con la nota musical. Y hoy es el cumpleaños, un 2 de junio, pero de 1960, nació Tony Hadley, vocalista principal de la banda Spandau Ballet, emblemático grupo británico de los años 80. Escúchenlo. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I wanna take it to the world, but now Capital Radio.